Hola, ¿qué tal? Hoy queremos hablar de cómo gestionamos el miedo a los últimos atentados terroristas ocurridos en diferentes puntos del planeta. ¿Nos han llegado a cambiar la vida? Hemos vivido una cierta histeria, quizá la palabra es muy fuerte, un cierto miedo colectivo que nos condiciona a la hora de realizar la misma vida diaria que llevábamos antes. Nos planteamos dejar de ir a determinados sitios ahora, por ejemplo, que llegan las fechas navideñas por ese temor. Bueno, de todo esto tenemos que hablar hoy. Queremos hablar con nuestro entrenador emocional y coach, con Fernando Álvarez, que le tenemos aquí con nosotros. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Pilar. Vamos a recordar que a Fernando también le encontramos en su web desdelatrinchera.com, esa dirección que ustedes están viendo ahora mismo en la pantalla y en donde reflexiona sobre este y otros temas. Hoy hemos querido hablar sobre gestionar ese miedo, el miedo a los atentados, un miedo a pensar que me puede pasar a mí y que eso nos condicione nuestra vida diaria. Es difícil, ¿no? Porque es cierto que en las últimas semanas ha habido una cierta, bueno, yo no sé si hablar de psicosis colectiva, pero sí que se habla más de lo habitual de ese asunto y hay gente que incluso ha llegado a condicionar pues sus salidas o algunos aspectos de su vida. Sí, vamos a ver, yo creo que ahora mismo es normal, en cierta manera es lógico, ¿no? Es decir, pongas el canal de televisión que pongas, la emisora de radio que sintonices, el periódico que abras, por la página que abras, prácticamente es monotemático, es decir, es evidente porque es muy importante. Lo que ocurre que también, por otro lado, creo que estamos teniendo una sobredosis informativa en muchos casos, ¿no? Es decir, hay personas que también están constantemente informándose de qué es lo que ha ocurrido, la misma noticia la quieren ver de diferentes puntos de vista, lo cual es bueno como concepto, pero cuando sobrepasa cierto umbral, llega un momento en el que si solo ves miedo a tu alrededor, solo puedes sentir miedo. Claro. Y claro, el tema que hay es que al final eso, si solo sientes miedo, eso va a condicionar cómo actúas o cómo no actúas. Y además yo creo, supongo, Fernando, que todos tenemos que plantearnos, o mejor dicho, a lo mejor tenemos que frenarnos un poco a la hora de decir, pues no voy a hacer esto por si acaso. Porque quizá tenemos que decir, bueno, no, lo voy a hacer porque mi vida normal tiene que seguir siendo normal. A ver, yo personalmente invitaría a la reflexión en ese sentido, es decir, ni hagamos todo con normalidad, porque la realidad no es normal, es decir, si es verdad que ocurren cosas y a lo mejor pero tú no puedes dejar de ir a un sitio o a un centro comercial o a un lugar público por pensar que puede haber un atentado. No, pero por eso digo realmente... por eso invito a la reflexión, es decir, porque hay cosas como, por ejemplo, esto que estás mencionando, acercarte al centro, en la ciudad, pues si es lo que querías hacer, pues a lo mejor lo puedes hacer y no pasa nada, ¿no? Pero a lo mejor hay otras cosas alternativas, yo que sé, pues un viaje de turismo que dices, bueno, pues en lugar de hacérmela ahora, pues a lo mejor me la hago dentro de 2 meses y no pasa nada. Pues es una opción, es decir, lo que sí es importante es que puedas reflexionar sobre ello y ni hagas todo con total normalidad, porque hombre, no es normal, es decir, cogerse ahora un avión e ir a ver lo bonita que está Bruselas en plena Navidades, pues a lo mejor no es el año más indicado, concretamente, ¿no?, para ir a Bruselas. Pero a lo mejor para acercarse al centro de la ciudad donde estás, pues no tiene por qué ocurrir nada en principio, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante en estos casos es actuar desde la reflexión. El problema viene cuando se actúa sin reflexionar desde el miedo o desde el pánico, histeria, da igual la etiqueta que le queramos poner, que nos han inducido pues, el entorno, los medios, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es donde está el verdadero punto importante a tener en cuenta. Has mencionado los medios. A veces se dice, claro, es que los medios de comunicación no hacen nada más que hablar del tema, dar noticias al respecto. Bueno, pero es que esa es la actualidad y eso es lo que nos preocupa y es un asunto que está ahí, que hay que tratarlo. Sí. Hablabas tú de una sobreexposición del televidente o del radioyente o del lector de periódicos a el mismo tema, pero también, antes cuando preparábamos el programa comentabas tú, hombre, es que lo que también tenemos que hacer una autocrítica a los medios, o tenéis que hacer una autocrítica, me decían los medios, es de que este asunto hay que tratarlo de la forma más escrupulosa posible, más respetuosa, sin dar pie al espectáculo que a veces puede deslizarse en algún caso, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de tratarlo, como bien dices, ¿no? Y creo que hay veces que ciertos medios, ciertos entornos tienden más al sensacionalismo. Y el problema que hay es que cuando tú oyes un mensaje de ha ocurrido esto, pues es un dato, ya está, ha ocurrido. Ahora, cuando tú oyes ese mensaje, pero adornado con un sensacionalismo muy emocional, el mensaje cala en ti de una forma muy distinta. Y cuando cala en ti de esa forma tan distinta, te provoca de una forma más fácil unas emociones u otras. Cuando es algo positivo, pues fantástico, olé, que todo sea así, ¿no? Ahora, el problema es cuando oyes una, otra y otra vez
ese mismo tipo de mensaje de diferentes medios y además con un sesgo emocional negativo, evidentemente, importante. Llega un punto en el que ya no es, para mí, ya no lo vivo como información, lo vivo como una influencia emocional, y en este caso negativa, que condiciona no solo tu comportamiento, sino el de tu entorno, lo cual genera una bola de nieve que es aún todavía peor, ¿no? Y llega un momento en el que las personas van en los medios de transporte o van por la calle y ya miran a otras con mala cara porque ya no saben quién es fiable, quién no es fiable, y entramos en un juego, peligroso. Que es muy peligroso, efectivamente, y que además, no solo eso, sino que además facilita los objetivos precisamente terroristas, entre otros, que es el condicionar y perder la libertad de nuestra democracia, de poder hacer lo que queramos. Y no hay mayor libertad que uno poder hacer con un sentimiento tranquilo aquello que considera que quiere o debe hacer. Y luego también en ese sentido, hablabas tú de bola de nieve que a veces se genera, porque bueno, la información hay que darla, no estamos hablando en ningún caso de autocensurarse los medios, sino no, lo que nada. Yo creo que tú por donde vas es no hacer sensacionalismo, no hacer, bueno, ser muy responsables con estas informaciones. Es decir, la información yo creo que es importante y hay que tenerla, y más en una situación de estas características. Sí, es necesaria al Pero máximo. distingamos lo que es información de todo el adorno, de todo el packaging que se añade para vender audiencia. De que nunca se convierta en espectáculo, por Eso motivos de audiencia. Eso es lo que pide Fernando en este caso. Y decía yo, también muy importante redes sociales, porque en redes sociales nosotros mismos a veces, todos los usuarios de redes sociales a veces, en determinados temas, bueno, pues la bola de nieve que tú decías, ¿no? Empezamos a hacer comentarios, a decir incluso, pues he oído, pues me han contado, y ya, bueno, puede ser tremendo, ¿no? Así que tenemos que tener moderación. Que luego hay un momento en que no distingues qué es real, qué no es real, cuál es la verdad. Claro. Es que leí esto en Twitter o leí esto en Facebook. Bueno, y hay gente que porque aparezca en Twitter o en Facebook ya lo da por real, y por cierto. Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Qué consejos damos para que no nos invada el miedo, para saber, como decíamos antes, gestionar ese miedo que nos puede hacer pensar, oye, si hay un atentado y voy a estar yo allí, me va a pasar algo a mí o a mis seres queridos? ¿Cómo gestionamos ese miedo? Pues lo primero que yo invitaría es a que nos pusiéramos a dieta, que nos pusiéramos a una dieta informativa. Es decir, en muchas ocasiones tenemos una sobreexposición a la información que ahora mismo hay en los medios. Incluso a veces personas, o bien porque son mayores y pasan más tiempo en casa, o bien porque, bueno, por circunstancias profesionales o laborales, están más tiempo en casa y ponen la televisión o la radio o leen más periódicos o en internet. En muchas ocasiones tenemos una sobreinformación que nos provoca más miedo que realmente información. Ya la información hace tiempo que dejamos de percibirla en esos casos, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también pensar en una parte que a lo mejor puede parecer fría, ¿no? Pero es estadística al final de cuentas, y es el hecho de, puede ocurrir algo, efectivamente puede ocurrir algo negativo, ¿tiene por qué ocurrirme a mí? ¿Tiene que ocurrirme donde yo estoy? ¿Qué probabilidad hay de que esto me ocurra si voy a este centro comercial o si cojo este avión? Es decir, pues posiblemente la misma probabilidad, que si coges el avión o si vas al centro comercial. Por lo tanto, ¿la solución cuál es? ¿Quedarme en casa y no salir? Pues posiblemente no. Es decir, posiblemente sea, pues, si tienes que coger el avión, cógelo, si tienes que ir al centro comercial, ves al centro comercial, y luego después toma las decisiones que tengas que tomar de hacia dónde quieres ir o no quieres ir, pero no te dejes llevar por el miedo, porque al final todo esto, confiemos en que terminará pasando, evidentemente, lo antes posible, pero tu vida ha seguido y que siga siguiendo, ¿no? Es decir, que el miedo no condicione tus actos de aquí en adelante. Y no preocuparnos por cosas que no sabemos si van a ocurrir. Claro, es decir, no me acuerdo si fue Toreo quien dijo, mi vida me la he pasado preocupado por muchas cosas, que de algunas, la mayor parte de las cuales jamás ocurrieron. No han ocurrido. Bueno, pues es una buena frase, porque eso además se puede aplicar a otras partes de nuestra vida, ¿eh? Que a veces nos preocupamos demasiado por cosas que luego nunca llegan a pasar. Fernando Álvarez, gracias. Un placer. Hoy hemos hablado de cómo gestionar el miedo que nos pueden causar los atentados terroristas y cómo intentar que nuestra vida siga con la cotidianidad dentro de unas normas coherentes de comportamiento, sin dejarnos llevar por miedo, pánicos o cosas por el estilo que pueden a veces estar generado o puede estar impulsado pues a través de una sobreexposición a determinadas noticias o incluso de ciertas comentarios, ciertas noticias que también corren por redes sociales y que nosotros mismos vamos alimentando. Bueno, pues ese control y esa gestión del miedo de la que nos ha hablado hoy Fernando Álvarez.